Bueno, muy buenas tardes. ¿Todavía queda alguien aquí? Pues sentémonos para tomar un... Eso, gracias. Bueno, yo sé que estamos cansados, ha sido una tarde muy larga. Yo hace 24 horas estaba dando una charla en la ciudad de Puebla, en México. Terminé la charla, tomé una carretera por 3 horas, tomé un vuelo a la medianoche para llegar a Bogotá. Cancelaron el vuelo que venía de Bogotá a Barranquilla. Por suerte me encontré una barranquillera que me guió para ver cómo llegaba. Vinimos caminando y acabo de llegar. Para que si están cansados, ustedes sepan que yo estoy más cansado. Bueno, yo voy a prevenir el tiempo porque nunca he hablado media hora en mi vida y eso va a ser difícil también. Bueno, yo preparé una reflexión analizando esta primera imagen donde habla de la naturaleza de estas fundaciones. Y mi conclusión primera es que no importa a qué te dediques, al final te dedicas a la educación. A la educación en el medio ambiente, a la educación en salud, a la educación financiera, a cambiar las personas, a cambiar los comportamientos. Y voy a empezar esta reflexión compartiendo esta ruta que hizo que el año 2022 ganara ese premio como visionario de una industria que en el 2009, cuando yo empecé en la industria, ni siquiera se llamaba EdTech, no existía una industria de EdTech. Y de pronto, siendo el único latino que ha ganado este premio, dije, esto tiene un recorrido que lo que han logrado es que puse a Latinoamérica en los ojos del mundo y puso al mundo en los ojos de Latinoamérica. Porque en Latinoamérica tenemos unas oportunidades de educación impresionantes y porque es la única fórmula, porque hoy somos la generación que nos toca tomar una responsabilidad. Hoy podemos hacer cosas que hace apenas 12, 15, 18 meses no se podían hacer. Podríamos tener un impacto en millones de niñas y millones de niños. Y entonces yo empecé hace muchos años y hablaba, y iba por las conferencias y decía, ¿dónde están esos padres de familia inconformes? ¿Dónde están esos docentes inconformes? Esos estudiantes inconformes que se van a atrever a emprender y a cambiar la educación. Y hoy se lo digo a ustedes, ¿dónde están esas fundaciones que se van a atrever a mover la aguja en serio? A salir de impactar una comunidad, 2,000, 5,000, 50,000 y cambiar la vida de millones de niñas y de niños. Porque hoy lo que está ocurriendo nos permite mover la aguja. Porque hoy, después de darnos cuenta durante muchos años, la gente que entiende de pedagogía no entiende de tecnología, los de tecnología no saben cómo usar la tecnología en impactos humanos y mucho menos saben cómo hacerlo en condiciones vulnerables de personas con falta de recursos, con falta de educación. Pero eso, ¿saben qué? Ya no importa, lo podemos hacer. Al final, una buena pedagogía acompañada de una buena tecnología con un buen capital, y capital implica recursos físicos, espacios, conexiones, nos puede permitir tener mayor impacto y mover la aguja en serio, millones de niñas y de niños. Y eso entonces me llevó por el mundo a conocer las personas más involucradas, las instituciones más involucradas que están cambiando la educación, a establecer la red más grande de líderes en América Latina discutiendo cómo se hace eso, para darme cuenta de que al final es un detalle. Quien logra mover la aguja es porque le dedica un detalle más, porque es capaz de hacer un esfuerzo más. No se trata de buscar la idea de plata que es la mayor que a nadie se le ha ocurrido, es hacerlo consistentemente un poco mejor, pero sobre todo aprovechar lo que hoy se puede hacer un poco mejor. Porque antes pensábamos que educar era, yo te enseño algo, te lo pregunto en un examen y me das la respuesta, o te enseño, si eres profesor, cómo se enseña esto y tú lo enseñas a partir de que ya te lo enseñé. Y la vida no es así, la vida no es recta, el aprendizaje no es recto, no es lineal, no podemos aprender a la velocidad que tenemos que hacerlo. Entonces tenemos que experimentar, intentarlo, aprender, mejorar permanentemente. Pero nos vamos a enfrentar
a un nuevo mundo de trabajo, a unos jóvenes que van a tener unas oportunidades que no nos imaginamos, que tienen unas expectativas que no nos imaginamos, que no somos capaces, y que se van a relacionar con el medio ambiente de otra manera. Y esto no es ciencia ficción, esto está pasando hoy, ya llegó. Entonces tenemos que ser aquellos que pensábamos que lo sabíamos todo porque somos una fundación que tiene 100 años, porque lo ha recorrido, porque nosotros lo hemos intentado, porque vamos a los territorios. Eso ahora tenemos que convertirnos en los que lo aprendemos todo, a desaprender y aprenderlo de nuevo, porque lo podemos hacer mucho mejor. ¿Y qué está pasando en el mundo de la filantropía? Resulta que cada vez hay más causas para los mismos donantes. Y esto se va a acabar, porque las causas son mucho más potentes. Y entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que convertir una causa en un proyecto y un proyecto en un emprendimiento. Pero un emprendimiento de capital paciente, de impacto, de inversión de impacto. No sabemos recorrer este camino porque lo que nosotros tenemos son causas. Y causas que buscan fondos. Pero las causas se pueden convertir con gente talentosa, con capacidad en proyectos, y esos proyectos se pueden sustentar a sí mismos, y entonces tu causa te potencia. Y esa es la discusión: cómo creamos capacidades y necesidades, cómo medimos el impacto, cómo lo expandimos. Pero expandirlo no es solamente llegar al siguiente pueblo, la siguiente comunidad o a los siguientes 300. Necesitamos un pensamiento exponencial de grandísima escala, porque no alcanza, porque no hay tiempo, porque vamos a perder una generación y además porque hoy sí se puede hacer. Y entonces aquí tomo, gracias, aquí está la presencia de mi querida amiga María Cristina, con quien acabo de compartir hace unos días en Junior Achievement, una misión que dice: voy a preparar a los jóvenes a tener éxito en trabajos del futuro. Y lo voy a hacer con programas de alto impacto, de emprendimiento, de estar listos para el trabajo, de salud financiera, de desempeño académico, de desempeño digital. Pero todo esto se conecta, no son programas distintos. Y entonces tenemos personas que manejan un programa pero no se hablan con las del otro, y hoy se pueden pegar, recomponer, reconfigurar de una manera que el impacto realmente sea de mayor escala. Aquí hay unos valores muy potentes. El valor global. Esta es una fundación con impacto global, pero además que trabaja en red. Pero sí hay una federación, de pronto no todas las organizaciones están articuladas, pero lo que sí están es con una mentalidad global y con una mentalidad de red. Y estos son los principios entonces por los que vamos a tocar todos estos objetivos que son los que nos unen aquí. Pero nos tenemos que dar cuenta que aprender no es conocer las cosas, no es responder un examen. Aprender es crear un entorno propicio para el aprendizaje emocional y social. Les quiero dejar una premisa en la mente. Hoy tener conocimiento es abundante. Responder en Google o en inteligencia artificial cualquier pregunta de conocimiento es muy sencillo. Es más, conocer es obligatorio. Y entonces, ¿dónde está la escasez? En la empatía, en la humanidad, en la cercanía, en la entender al otro. Y entonces, si no creamos entornos de aprendizaje cognitivos, sociales y emocionales, estamos fallando en el aprendizaje, estamos creando algo solamente en una de las dimensiones. Y esto entonces a lo que nos obliga a darnos cuenta de lo que está haciendo, por ejemplo, el famosísimo examen de PISA. Antes, los países que todos admirábamos, Finlandia, Singapur, eran muy buenos porque respondían muy bien a las pruebas de matemáticas y de ciencias. Y a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que nos vaya bien en la escuela no es que sepas mucho de matemáticas o de ciencias o de lectura o de español.
es que además te relaciones bien con los otros, que tengas una relación con tu comunidad, con tus papás, con tu profesor. Y entonces los propios exámenes de PISA hoy están manejando otras dimensiones y aparece un país como Finlandia que tiene un mejor balance, y en Singapur nos estamos dando cuenta que son muy buenos para responder en ciencias, pero también son muy buenos para suicidarse muy jóvenes porque no pueden con la presión. Eso nos obliga a darnos cuenta que hoy el examen de la materia que ustedes quieran, del tema que ustedes quieren, lo responde mejor ChatGPT que cualquiera de nosotros, y en poco tiempo mejor que todos nosotros juntos, y no es ciencia ficción. Y entonces tenemos que apelar a las emociones, a ser mejores seres humanos, a entender a nuestras comunidades desde la emoción, a construir espacios para que las emociones positivas y negativas se puedan encaminar, entender, dialogar, porque no sabemos. Entonces, cuando vemos una niña que reacciona mal, pensamos que lo que tiene es un desequilibrio emocional. O cuando vemos un niño que está callado allá en la esquina, o se porta muy bien y responde a todo, pero a lo mejor emocionalmente no está en las condiciones. Entonces, es nuestra responsabilidad diseñar para el espacio amarillo, diseñar entornos que emocionen, que generen energía, que nos diviertan. Pero seguimos pensando que educar para que sea riguroso, pues tiene que ser aburrido, pues si no, ¿de qué estamos hablando? Y entonces estamos generando esta generación de la ansiedad, generación que no sabe lidiar con las emociones. Vamos a vivir futuros distintos, tenemos que saber diseñar futuros. Y esto debería ser parte de lo que todos tenemos que hacer. Tú en tu contexto de limitaciones puedes ver un futuro donde sales de ahí. Tienes que saber que hay señales del futuro, crear escenarios y ver cómo en esos escenarios sacas nuevas herramientas. Esto ya pasó en el pasado. Yo me puse a buscar qué tipo de generación de seres humanos había pasado por algo así y encontré, entre varias otras, la historia de Alexander von Humboldt. Los invito a leer el libro de La invención de la naturaleza. Alexander von Humboldt era un curioso científico, comunicador, filósofo, pero ahí no está todo eso. Los amigos con los que él discutía eran Goethe, Schiller y otros filósofos. Y de pronto hoy estoy viendo en la tecnología que necesitamos antropólogos, sociólogos, filósofos, que antes cuando llegaba un niño, una niña decía quiero estudiar antropología, decíamos pero qué barbaridad y de qué vas a vivir. Era como terrible, ¿no? Esta me salió filósofa, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora somos una generación que se va a relacionar con la tecnología, pero con el medio ambiente de otra manera, con otras herramientas. Pero tenemos una enorme responsabilidad. Tenemos que saber que aprender no es un juego finito, es un juego infinito. Hicimos una encuesta a más de 1,200 jóvenes estudiantes y les preguntábamos cuál era la pregunta que más les hacen cuando están estudiando. ¿Y saben cuál es la pregunta que más les hacen cuando están estudiando? ¿Cuándo termina esta tortura? ¿Cuándo te gradúas? ¿Cuánto te falta? ¿Cuándo vas a pasar de año o cuándo son las vacaciones? Cuando lo que tenemos que hacer es enamorarnos de aprender. Entonces yo le hice un reporte a la UNESCO en el 2022 del futuro de las universidades y yo decía, por favor, erradiquemos la graduación. Es terrible pensar que nos graduamos y estamos listos. ¿Para qué estamos listos? Graduarnos significa que terminó nuestra época de aprender, lo celebramos. Ahora veo familias que celebran la graduación del 5º año como si, por favor, sáquenme de aquí, ¿no? Entonces, quien se tiene que graduar es realmente el maestro. Se gradúa cuando el estudiante se enamoró de aprender. Es una mirada totalmente distinta. Pues ya me voy, ya estuvo. Hasta aquí, muchas gracias. Estuvo bueno porque así está más fácil. Si aplauden y todavía no digo, ya, está bueno. Pero fíjense lo que está pasando hoy. Estamos en esta generación donde ya empieza a haber personas
que usamos inteligencia artificial 25, 30 veces por día y gente que dice, no, yo mejor me espero que la inteligencia artificial no se equivoque. Yo mejor me espero que la inteligencia artificial no tenga sesgos. Estamos esperando una cosa que no va a ocurrir nunca y estamos dejando de potenciar la inteligencia artificial. Esto es lo que la inteligencia artificial está mejorando. Cada una de estas fotos tiene más o menos 4 o 5 meses de diferencia entre una y otra con la misma solicitud a la inteligencia artificial. Y vean cómo mejora y mejora y mejora y mejora y de repente ya no sabemos cuándo es inteligencia artificial y cuándo es otra cosa. Nosotros hicimos un currículum apto para la era de la inteligencia artificial. En el centro de ese currículum es el aprendizaje activo. Esto significa que los estudiantes se tienen que enamorar de aprender, hacerse dueños de su aprendizaje, dejar de ser pasivos, participar en el aprendizaje. Pero después tenemos que meterle componentes emocionales, componentes de diseño de futuros, componentes sociales, componentes de juego. Y cuando yo digo esto a los docentes me dicen, ¿cómo juego si esto es serio? Pues en el juego se aprende mucho más. Y tenemos que hacer esto gracias a que hoy podemos usar la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no es la escalera eléctrica que nos va a simplificar la vida. Cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos que nos ahorramos, que es copiar y pegar, que mejor los estudiantes están haciendo trampa porque copian y pegan. Los que estamos haciendo trampa somos nosotros. Porque lo que tenemos que enseñarles es que la inteligencia artificial no es la escalera eléctrica, no es para quitarnos esfuerzo, no es para quitarnos creatividad, es todo lo contrario. Tenemos que usar la inteligencia artificial para subir la escalera a pie y para tocar las teclas del piano y para emocionarnos y para conectar, para ser más humanos, pero eso requiere más esfuerzo, más creatividad. Y casi todos estamos pensando que la inteligencia artificial es para ahorrarnos trabajo. Porque nos estamos ahorrando el trabajo de pensar y estamos mal. Ahí no es el ahorro. Tenemos que crear ahora, esto lo sacamos de la industria financiera, portafolios de aprendizaje. Y yo tengo un portafolio de experiencias que obtuve viajando o las obtuve platicando con alguien, pero tengo un portafolio que a veces se aprecia, a veces se deprecia. Tengo cosas que son más valiosas que otras, pero siempre estoy enriqueciendo mi portafolio de aprender. Con esto entonces entramos a un futuro distinto, que ocurrió así con un tuit. El 30 de noviembre de 2022, alguien dijo, se me ocurrió lanzar ChatGPT. Imagínense qué fácil ese negocio. Pones un tweet y a los pocos días ya tienes 1 millón de usuarios. A los 2.5 meses ya tienes 100 millones. Ya tienes hoy 200 millones con un tweet. Todavía eso ni existía. Y entonces, pues adiós a la escuela, adiós a lo que nosotros sabíamos, adiós a quienes éramos antes. Hoy entramos a un mundo que va a tocar a todas las personas en todas las áreas de conocimiento. Somos esta generación, nos toca ser la generación de la enorme responsabilidad de abandonar la educación del pasado y abrazar la del futuro. Esas somos. Quien no pueda con eso, que no se dedique a la educación. Y ya les dije que educación es todo, es el medio ambiente, es la pobreza, es la marginación, todo se resuelve con educación. Pero la inteligencia artificial no es un pedacito. Yo veo mucha gente, y les apuesto que muchos de ustedes pagan una suscripción por Netflix o por Spotify o por Disney, pero cuando les dicen paguen $20 por ChatGPT, no, pues eso que lo pague tu tía. Porque tenemos mal el ajuste de dónde está. Vale mucho más pagar $20 por ChatGPT que por… Bueno, no voy a decir el comercial. Entonces, la inteligencia artificial tiene como dos grandes categorías. Una caja negra que nadie sabe qué está pasando ahí adentro y una caja blanca que podemos hacer nosotros, nuestra propia inteligencia artificial, para tocar a millones de personas. Podemos hoy dar cursos en forma que podemos producir los mejores videos, hacerlos con un avatar, entregárselos. Vienen billones y billones de dólares que se están
asignando a crear herramientas en este momento. Y todavía conozco gente que no se anima, que está esperando que no se equivoque. Viene hardware y computadoras y chips que no van a ser 25% mejor que las que tenemos hoy. Van a ser 500% mejor. No lo podemos imaginar. Yo estuve hace unos meses en un laboratorio de IBM y mi conclusión fue la siguiente: nosotros estamos impresionados con lo que puede hacer ChatGPT versión 4. La gente de tecnología está experimentando con ChatGPT versión 14. Solamente no la vemos porque no estamos preparados para lo que viene, porque no sabemos cómo se va a hacer. Entonces empezamos a probar esto. Es una tecnología que le licenciamos al TEC de Monterrey para dejar de viajar y de llevar gente cuando podemos simular una presencia casi humana, y puede ser un ser humano, puede ser un avatar digital, pero hoy podemos crear experiencias distintas y esto ni es caro, es mucho más barato que cualquier viaje de un profesor a cualquier lugar. La inteligencia artificial entonces la vamos a encontrar en el entretenimiento, en el ejercicio, en los viajes, en la interacción, en los juegos. No es una caja que aplica solamente para una cosa. La inteligencia artificial hace algo mucho mejor que nosotros. Le da igual si las humanidades no se hablan con las ciencias. Ellos conectan las cosas. Y nosotros tenemos de alguna manera decir, pues mi programa hace emprendimiento, pero no hace educación financiera porque ese es otro programa. Y en las universidades, Dios nos libre que la facultad de música se le ocurra hablar con la de ingeniería, porque saldría un cortocircuito. Entonces, ¿cómo entender la inteligencia artificial? En capas. Tenemos una inteligencia artificial abierta para todos, el ChatGPT, pero luego la tenemos que entrenar en las cosas que nosotros queremos y luego la tenemos que entrenar en los procesos, tenemos que repensar los procesos y vamos a tener cada uno de nosotros nuestra propia inteligencia artificial. Pero ahí viene 3.5, el 4, el 4O, y está a pocas semanas de venir algo, y cada mejora baja el precio radicalmente y sube la capacidad radicalmente, y está pasando en semanas. No estamos listos y no nos estamos atreviendo, estamos esperando a ver si alguien nos entrena, a ver si alguien nos dice cómo viene, a ver si alguien nos prepara, y pensamos que la inteligencia artificial, yo ya uso ChatGPT, esto no es Google, esto es como si estuviéramos en un salón conversando. Y entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues haces una parte de la conversación con ChatGPT y luego se la preguntas a Copilot y luego pasas a Gemini y ves cuál es su punto de vista, porque si nosotros imaginamos que estas son herramientas para hacerle una pregunta, me da una respuesta, me subí a la escalera y ya terminé, es como si nos sentamos en una cena con gente interesante y le decimos, ¿y tú a qué te dedicas? Trabajo en una fundación. Y ahí termina la conversación. ¿Y tú en qué fundación? ¿Y tú cómo conectas con el otro? Esa es la conversación que tenemos que hacer. Pero entonces la inteligencia artificial se convierte en un mundo irreconocible. Hoy tenemos cientos y cientos de herramientas y nosotros las estamos curando todo el tiempo para ver qué conversación, con qué tipo de herramientas, para qué tipo de interacción, con qué tipo de contexto. Pero fíjense cómo la inteligencia artificial ya superó el IQ de los seres humanos. No es ciencia ficción, esto ya pasó, porque el IQ mide solamente los procesos cognitivos. Entonces ahora hicimos una plataforma que la posicionamos como el amigo de los profesores. Y yo voy en varios talleres, llevamos más de 400 profesores y les digo, por favor, acompáñate de esta herramienta. Hazle una pregunta de algo que te ha costado mucho trabajo explicar, de algún estudiante que le cuesta mucho trabajo entender ese concepto, y pídeselo a este copiloto. Entonces busqué al mejor académico que yo conozco y le pedí que me ayudara a entrenar una inteligencia artificial para acompañar a los profesores y para acompañar a los alumnos. No da respuestas, te obliga a pensar, te hace llegar a las conclusiones, te acompaña, te da ejemplos de las cosas más inverosímiles. A un profesor se le ocurrió, invéntame un rap para entender los circuitos eléctricos de no sé qué cosa, y esto responde, acompaña, genera. En las áreas de recursos humanos,
están entrenando inteligencia artificial como si fuera un empleado más. Le dan la bienvenida al empleado y también le dan la bienvenida a su agente de inteligencia artificial. Hace algún tiempo nos decían que teníamos que aprender a programar porque si no sabíamos programar íbamos a perder. Entonces subieron los trabajos de programación. Salió la inteligencia artificial y vean cómo bajaron los trabajos de programación. Hace algún tiempo decían, ¿cuándo será que la inteligencia artificial supera todo el conocimiento de todos los seres humanos? No, eso va a ser más allá del 2030. Pero ya salió una cosa. No, yo creo que va a ser antes. Pero ya salió otra, va a ser. Y ahora vamos en 2027. De las cosas que están saliendo, de la cantidad de plata, de la cantidad de talento, de lo que está mejorando cada semana. Así que nos toca hacer esto. Nos toca ser ambidiestros, lo mejor del pasado con lo mejor del futuro. Porque hay muchas cosas que no podemos abandonar de nuestros programas, de entender el contexto, de atender estas poblaciones vulnerables, pero ahora las tenemos que turbocargar, hacerlas más rápido, hacerlas más impactantes. Nuestros estudiantes van a vivir mañana este mundo. Se van a enfrentar a publicidad que no sabemos cómo se construye. Y esto va a afectar a todas las posiciones. ¿Cómo tenemos que enfrentarlo nosotros? Con 3 capas: mentalidad, mindset, habilidades, skill set y herramientas, toolset. Mindset, skill set, toolset. Todo lo que se hace hoy necesita una mentalidad distinta, de mayor impacto, de mayor escala, de mayor velocidad, de mayor eficiencia, de mayor volumen. Y tiene una herramienta que lo puede hacer y esa habilidad la tenemos que desarrollar. Porque las computadoras ya aprendieron a hablar nuestro idioma. Ahora que decías, Luis, ¿qué va a pasar con este idioma natural? Acabo de ver en Japón un restaurante atendido por robots que son operados por gente con discapacidad. Y la gente con discapacidad desde sus casas, y lo pueden buscar, el restaurante se llama Don, como síndrome de Don. En Japón, la gente con discapacidad está operando robots para atender este restaurante. Antes teníamos que usar el teclado, el mouse. Yo empecé mi trabajo en Hewlett Packard hace muchos años y yo les enseñaba a los empleados de Hewlett Packard cuando salió el mouse cómo se movía. Empezaban a mover así y de repente tenía uno allá que decía, ¿y cómo regreso? ¿No? Es verídico, en serio me pasó. Bueno, pues resulta que la computadora ya se dio cuenta que nos costaba mucho trabajo el control copy y ya aprendió a hablar nuestro idioma. Las computadoras se van a relacionar haciendo preguntas. ¿Qué capacidad necesitamos? Pues la capacidad de hacer mejores preguntas. Y entonces, ¿cuál sería el mapa para nosotros? Que hoy, a partir de hoy, hay cosas que no deberíamos hacer más y las tendría que estar haciendo una máquina, siempre que nos permita ser más humanos, aumentar nuestro humanismo, expandir nuestro humanismo. Tenemos que configurarnos mitad robots y mitad personas, pero con la única intención de elevar nuestra humanidad, de ser más empáticos, de conocer. Imaginen que los estudiantes van a ir a un concierto y se enfrentan con una sala de conciertos digital o van a ir a hacer compras y van a una tienda y luego regresan a la escuela. Se encuentran un profesor y un pizarrón. La expectativa se va a empezar a generar en otros lugares. El arte, la combinación entre lo digital y lo físico va a empezar a desaparecer. Van a surgir áreas que no sabíamos y van a tener una combinación digital y física. Y entonces, ¿dónde lo estaban haciendo bien? Yo en la pandemia decía, pero ¿por qué nos quejamos tanto de que nuestros estudiantes no tienen conectividad y que los docentes no saben? Y hablé un día por serendipia con un directivo de una empresa de videojuegos y me dice, pues yo no sé lo que ustedes están pensando, pero para mi empresa, Colombia, Brasil y México es el mercado de jóvenes más enganchados por más horas en los videojuegos. Y dije, algo estamos haciendo mal. Y entonces me puse a buscar qué está pasando en la industria de los videojuegos, por qué crece tan aceleradamente, por qué es que estamos haciendo mucho más cosas de diversión que de aprendizaje con los videojuegos. ¿Qué pasa si Roblox fuera una escuela?
esa escuela impactaría a 210 millones de estudiantes. Si League of Legends fuera una materia, se estudiaría durante 618 millones de horas. Y digo, ¿por qué nosotros no tenemos la capacidad de diseñar un Roblox que genere las capacidades para salir de la pobreza, para ser más empáticos, para conectar, para cuidar el medio ambiente? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos diseñando mal. ¿Por qué los conciertos ya se dieron cuenta y se van a las plataformas de videojuego a dar conciertos? ¿Por qué en los eventos de educación de pronto empiezan a surgir pabellones de videojuegos en las universidades? ¿Por qué existen equipos de eSports que generan emoción, que generan inclusión, que generan identidad? ¿Y por qué nosotros no tenemos un equipo de eSports del que nos sintamos orgullosos? ¿Por qué las películas cada vez sacan más temas de videojuegos y nosotros no los estamos invitando a nuestro mundo? Entonces de pronto hay que mirar a otras industrias, hay que entender que si sale una nueva liga de fútbol y la FIFA dice no, esto no es fútbol en serio, esto es un juego, esto no es serio, hasta que se dan cuenta que este juego no serio tiene más millones de fanáticos que el Mundial de Fútbol. Y entonces lo empiezan a tomar en serio y dicen, ¿qué está pasando aquí? Y nosotros nos está pasando lo mismo. ¿Cómo lo hacen? Entonces yo me puse a ver cómo diseñaban. ¿Y saben qué hacen? Esto que le llaman el engagement loop. No hay forma de aprender si antes no generas una emoción. Esa emoción no genera una acción y esa acción no genera una retroalimentación. Así lo hacen. Pero ¿saben qué hacen muy bien? Que diseñan emociones positivas y emociones negativas. Nosotros tendemos solamente a diseñar para las emociones positivas. Es como si pensáramos, bueno, que las emociones negativas te las enseñen los malos. Tenemos que enseñar para las emociones negativas porque estamos rodeados de emociones negativas. ¿Ustedes han visto cómo alguien que juega un videojuego cuando pierde, cómo se siente? Dice, no puede ser, lo voy a intentar de nuevo. Cuando alguien pierde en la educación, ¿qué hace? No, yo para las matemáticas, no sirvo. Cuando alguien gana en un videojuego, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿A quién le tengo que ganar ahora? Cuando alguien gana en la educación, si yo ya tengo el 8, ¿para qué quiero 9? Ni que fuera yo Einstein. La otra cosa que hacen muy bien los videojuegos es que nos enseñan a que no hay una respuesta correcta, que cambian los contextos, a que va a pasar algo que te obliga a estar listo a otras posibilidades. Y lo que nosotros llamamos trampa, los videojuegos llaman ir a buscar al que tiene el poder ninja que tú necesitas. O desarrollas esa habilidad o vas a buscar al que la tiene. Nosotros seguimos pensando que la educación es un camino individual, solitario, independiente. Y de pronto vamos a tener el cine y el teatro, la televisión, toda en nuestra cabeza. Toda va a vivir en nuestros ojos. De pronto tenemos que experimentar experiencias que no habíamos experimentado antes. Las computadoras empiezan a salir de las pantallas e interactuar con el mundo físico. No es ciencia ficción. Ahora se puede ver un partido de básquetbol en la televisión y en tu mesa estás viendo a los avatars que se están moviendo, o ves una carrera de Fórmula 1 y ves a los autos moviéndose mientras tú ves la carrera. Y nosotros pensamos que esto no va a llegar, que esto no va a pasar. Esto en Colombia no es posible porque nuestras poblaciones no están. Esto tampoco es ciencia ficción. Busquen esta escuela que acaba de nombrar a este robot de inteligencia artificial como la headmaster de la escuela. ¿Saben por qué? Porque le facilitaba el trabajo a los docentes. En serio. Búsquenla, existe, hay un robot que hoy maneja una escuela y les hace la vida más fácil a todos. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué existe Alexa y no Alexis? Es una pregunta filosófica fundamental. Háganse la pregunta, ¿por qué existe Siri y no Sirio? Es fundamental.
Pues la respuesta es porque ellos están diseñando con neurociencia y la neurociencia demostró que la voz femenina en los aparatos electrónicos genera un entorno de confianza que no alcanza con la voz masculina. Y nosotros, la neurociencia nos pasa por… Sabía que iba a decir eso porque aquí está lleno, las fundaciones están llenas de mujeres. Lógico, era lógico, ¿verdad? Lo tenía. Está llena, hay mucho más, hay mucho más. Bueno, hay gente que está preocupada para decir, bueno, voy a construir una inteligencia artificial para garantizar que los estudiantes no copien y estén viendo siempre la pantalla. Listo, en 2 días sale alguien que dice, perfecto, ya hice la inteligencia artificial para que tú pienses que estoy viendo la pantalla. Es así de fácil. Seguimos tratando de controlar, de traerlos al… Mejor vamos a ver Disney en la era real, vamos a ver a Pocahontas de 92 años. Ya no sabemos si las películas que van a ver nuestros hijos las van a ver con actores que están vivos, tienen 70 años o tienen 30. No lo vamos a poder distinguir. Hay gente que está trabajando en interpretar los sonidos de los animales con inteligencia artificial para ver cómo se comunican y qué podemos aprender de ellos. Tampoco es ciencia ficción. Y entonces la inteligencia artificial no se puede regular más que con otra inteligencia artificial que filtre, que encasille, que proteja, que le dé una guía. Me salió una cosa horrible que dice 5 minutos. ¿Ustedes saben quién es? Se siente horrible. Ustedes párense aquí, están viendo la inteligencia artificial y de repente sale una cosa que dice 5 minutos. ¿Cómo se sentirían? Bueno, esta es la fórmula. Mientras más complejo es el problema que tenemos que resolver, más grande y más diversa tendría que ser nuestra red. Si nosotros solamente hablamos entre nosotros mismos, entre los que nos parecemos, no vamos a poder resolver problemas tan complejos. Les recomiendo un libro de mi amigo Adam Kahane, con K, Kahane, que se llama Colaborando con el enemigo. Tenemos que aprender a colaborar con los que no confiamos, con los que piensan distinto, porque estamos entrando en un mundo súper polarizado y cada vez cerramos más. Cerramos más porque no sabemos entender al otro. Esto lo hizo una empresa de consultoría. Puso a equipos con inteligencia artificial haciendo proyectos con gente sin inteligencia artificial. Los que colaboraron con la inteligencia artificial hicieron 12% más tareas, que ya es bastante, pero las hicieron 25% más rápido. O sea que además de que hicieron 12% más, podían haber hecho 25% más, pero además las hicieron 40% mejor. ¿Y saben dónde está el 40% mejor? Porque no necesitaban expertos de todas las áreas porque podían conectar temas que no se conectaban. Pero nos viene un gran desafío. Ya no vamos a saber qué es verdadero, qué es falso. Ya no podemos solamente enseñar a nuestros alumnos lo bueno de la tecnología. Nos tenemos que enfrentar al lado oscuro de la tecnología. Y tenemos que tener herramientas para saber cómo cuidarlo, cómo preguntarnos, cómo cuestionarlo. Y entonces solo nos queda una salida: ser más humanos. Y ser más humanos me trae esta imagen, que seguro todos lo vimos en las Olimpiadas, de este señor que competía contra personas que estaban turbocargadas como robots, y para él era como un miércoles por la tarde: me llevo la medalla y ya me voy. Tenemos que saber contar historias. Esto es la imagen de la jornada del héroe, donde nos enseña a contar historias. Tenemos que saber contar historias, eso nos va a hacer más humanos. ¿Ustedes por qué creen que la clase más popular de Harvard y de Yale es la clase de happiness? Porque estamos perdiendo propósito, porque la gente ya no sabe cuál es el propósito en su vida. Entonces miles de personas tratan de encontrar esto en la clase de happiness. ¿Por qué creen que los medios digitales hoy están sacando un nuevo formato que nos enseñe a hacer mejores preguntas,
Hace 3 o 4 años en Copenhague, en Dinamarca, me encontré con esta biblioteca, que es para mí uno de los ejemplos de cómo ser más humanos. Esta biblioteca no renta libros, renta personas para conversaciones difíciles. Y su marca es: dejemos de juzgar al otro. Y entonces uno llega a esta biblioteca en Copenhague, vayan en verano, eso sí se los recomiendo. Pero uno llega a esta biblioteca y renta a una persona con esquizofrenia, que sufrió incesto, y sale al parque a conversar. Porque en mi familia pasó algo así, porque yo estoy sufriendo algo y necesito entenderlo. Porque antes de juzgar, necesito entender. Eso es lo que yo llamo elevar nuestra humanidad y dejar que la inteligencia artificial haga otras cosas para que nosotros hagamos esto mucho más. La revista New York Times acaba de sacar esta nueva propuesta digital para hacer preguntas difíciles, preguntas éticas. Nos tenemos que hacer preguntas que no nos habíamos hecho antes o que no nos atrevíamos a hacer. Así que hoy, todo científicamente probado, hay una ciencia del conocimiento, hay una ciencia del aprendizaje, hay una ciencia del manejo de las emociones, hay una ciencia para integrar la tecnología, la pedagogía en un aprendizaje activo, y esa ciencia hoy la tenemos en nuestras manos para impactar a millones de niñas y de niños. Hoy sabemos cómo opera el cerebro, qué tenemos que hacer para motivarlo y cómo lo podemos hacer a gran escala. Así que tenemos una responsabilidad enorme. Esto se lo propuse a la UNESCO como un modelo del futuro de la educación. Usé el metro de Londres como una imagen de lo que debería ser la educación del futuro. Uno se sube al metro en la estación que le queda más cerca. Uno entra en la educación en la estación que le queda más cerca. Y a veces recorremos 3 estaciones, a veces toda la línea roja, a veces cruzamos la verde con la azul, pero nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de necesitar el metro para seguir aprendiendo. Esto no tiene graduaciones, esto tampoco es que te puedes ir a pasear, tiene suficiente estructura, pero suficiente flexibilidad para que nos enamoramos de aprender y para que, no importa qué fundación tengamos, es una fundación de aprendizaje. Muchas gracias.